have it from a reliable source that 500,000 advance orders have been made for the Beatles' latest single release, She Loves You. It looks as though it could well be 3 number ones in a row for the Liverpool boys. Well, she loves you. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. Lost your love. Well, I saw her yesterday. She's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can be better. Nacido a principios de la década de los 50, de forma espontánea, natural y liberadora, como una propuesta artística de ruptura dirigida contra el rígido sistema de convenciones y modelos puritanos de la sociedad. What would you do if I sang out of tune? Will you stand up and walk down? El rock and roll posteriormente se fortalece con una propuesta musical y también, en su sentido más amplio, surge como un movimiento cultural. Not to sing out of key. Oh, baby, how you lie. En lo musical, su calidad estética y sus logros estilísticos han marcado un antes y un después en la historia de la música. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor. En lo cultural y político, manifiesta una ideología rebelde y pacifista de paz y amor, en contra de las guerras y otras injusticias manipuladas a favor de los intereses de unos pocos. En 1958 fue un éxito mundial el tema de rock La Bamba, considerada una de las primeras piezas de rock en español, adaptación de una canción tradicional mexicana realizada por Richie Valens. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. En Latinoamérica, este movimiento ha tenido una fuerte resonancia a partir de los años 60, con bandas musicales y solistas imitando a los consagrados del norte como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stone y otros. Y cuando empezamos a escuchar música con un sonido diferente, que nos traía del exterior más que todo, pues poco a poco nos hemos ido identificando con esas canciones. Empezamos quizás a imitar lo que era pues el movimiento juvenil que se desarrolló más que todo con los Beatles. Y lógicamente la influencia de Estados Unidos y de otros países empezó a cundir en nuestro medio. De mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de carricitos. Sin embargo, poco a poco emergen los sonidos locales al ritmo del rock. En las escenas nacionales de algunos países latinoamericanos, la juventud encontró una nueva veta de expresión en el rock, haciendo a un lado los ritmos que por entonces eran populares. Ya viene una suerte de invasión musical de un género que hasta ese momento para nosotros era muy desconocido, porque teníamos la influencia de los padres, el tango, el bolero, el minué. Lo que a la juventud nuestra le encantó fue vestirse distinto, usar jeans,
tu cinturón más ancho, dejar la corbata, los formalismos, el gatito, el Michi. Entonces ya empezamos a tener melena, que era lo más importante, ¿no? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. En 1967, Lito Nebbia y Los Gatos dieron la primera gran estocada. Un simple debut, La Balsa, Ayer no más, vendió nada más ni nada menos que 200,000 copias. El rock argentino tenía su primer gran éxito y entonces el movimiento cobró mucha más fuerza. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y el rock argentino empezó a ingresar, tal vez por algunas películas de Sandrini. Luis Sandrini siempre se ha apoyado en los melenudos, en los rockeros, ¿no? El hombre del cabello largo, y temas como esos con La Joven Guardia, Los Náufragos, y nos impresionaron Los Gatos. Los Gatos fue un conjunto muy ícono de los argentinos para ese tiempo. Lito Nebbia con esas composiciones tan hermosas como La Balsa, Viento. La Balsa se quedó en La Paz como si fuera nuestra, no las hemos adoptado. Al menos los Loving Dark, no hay presentación de los Loving donde no se toque La Balsa. Después tienes la influencia muy grande de rockeros grandes argentinos. Manal, Almendra, Box Day. Los Gatos era un grupo de música pop general, Almendra era un grupo, digamos, más intelectual, y Manal era un grupo de, digamos, de rock urbano. Caminamos una calle sin hablar. En Almendra hay campo, en Manal hay asfalto. No puedo más vivir en la ciudad. Entre humo y soledad, no. El grupo folk rock chileno Los Jaivas, que fusionan sonidos andinos con instrumentos modernos, también otro éxito continental. En Bolivia el rock también se apodera de las masas de jóvenes. Pronto surgen las bandas que cambiaron para siempre las presentaciones musicales, el sonido en el éter de las radios y el gusto musical de los jóvenes. Bandas como Bonnie Boycotts, Los Crickets, que luego se llamaron Los Grillos, los Die Gangs y los Climax grabaron los LPs e incursionaron en el rock fusión con folclore boliviano. ¿Y cuál era la meca de todo el país? La Paz. Entonces todos los grupos del interior empezaron a llegar a La Paz para triunfar y más que todo para conseguir grabar sus primeros discos. Yo vivía aquí en La Paz y en las minas. Me venía de vacaciones, me gustaban las minas porque había de todo. Los cines, porque no había televisión, los cines estaban al tanto de las películas. Entonces había algunos festivales mineros que se hacían en Catavi, se hacían. ¿Y quiénes eran teloneros? Eran grupos de aquí de La Paz, de Oruro. Los grupos más fuertes estaban en La Paz, en Oruro, parte en Cochabamba y en Potosí, que eran los rebeldes. A inicios de la década de los 70 surge la banda Guara con su álbum El Inca, que fue uno de los puntos más elevados de la historia del rock nacional, al incorporar el folclore
al rock progresivo sinfónico. Yo tenía una imagen completamente platónica, digamos, del campesino del Ande, de la parte andina. Lo veía más o menos como un fakir, como un tibetano, un lama tibetano que estaba en una gran meditación con su poncho, su yuchi, su tari de coca, en estado de nirvana, mirando el ocaso. Pero a la realidad nos dimos cuenta de la pobreza, nos dimos cuenta de las necesidades. En Latinoamérica, el rock internacional coincidió con la generación nacida aproximadamente entre 1945 y 1960, que contenía altos niveles de politización y movilización a través de organizaciones estudiantiles y sindicales que comenzaban a manifestarse sobre todo a partir de 1966. Estados Unidos había perdido la guerra contra un pequeño país llamado Vietnam. El movimiento hippie y su lema paz y amor cobraba más fuerza. How many times must the cannonballs fly before they're forever past? El movimiento revolucionario del Che estaba en primera plana, junto a la masacre de San Juan en el país. En el campo musical se desarrollaba el Festival de Woodstock en los Estados Unidos, donde 500,000 de personas cantaron y vivieron 3 días de paz y amor. En este festival, los jóvenes se expresaron contra las guerras. Jimi Hendrix interpretó solo con la guitarra el himno nacional norteamericano, fusionado con explosiones y gritos de horror, considerado por muchos como una pieza musical de protesta, fiel a la esencia del rock. En Latinoamérica, los más arriesgados empezaron a incorporar contenidos que iban más allá del amor en pareja. La protesta social se incorporaba al rock en sus diferentes ritmos. El discurso del rock latino se proyecta entre poética, romántica, trovadora, reivindicación y protesta. Pero en un año progresé muchísimo hacia ser un cantante un poco más conocido. Era la primera película de rock que se hacía y para mí los mayores eran Billy Bones y la Pesada, Box Day, Arcoiris, Lito Nevia, El Papo, Spinetta. Esos eran ya los consagrados, digamos, ¿no? Nosotros con Sui Generis recién empezábamos. Lo siento como una primer oportunidad que yo tenía. Nosotros con Sui Generis recién empezábamos. Lo siento como una primer oportunidad que yo tenía. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. En los años 80, con el retorno de la democracia, retornaron también los espectáculos y espacios destinados a la música del rock. Los primeros años, recordemos que el país tiene un cambio trascendental porque se termina la dictadura militar después de 17 años y entramos a vivir el proceso democrático.
pero con problemas, porque ese primer gobierno democrático, el de la UDP, tuvo que encarar el aterrizaje forzoso de la economía y tuvo el proceso hiperinflacionario, que fue un elemento determinante para la música boliviana en general, porque ante esa crisis tan monumental, ser músico en Bolivia se hizo muy difícil. Y para entonces ya el mundo había también transformado el rock, porque después de lo que fue la música disco y el ascenso también del punk, se da un cambio clave en la música, porque se convierte la industria discográfica y la música en la industria más lucrativa en el mundo, por encima del cine. Entonces todo se vuelve muy comercial, incluso el rock. Y ahí surgen básicamente dos líneas, que es la del pop y la del heavy metal. En el caso del pop, en Latinoamérica, en Argentina van a surgir muchos grupos muy importantes. En Argentina sí es cierto, hace mucho tiempo se hace rock, y dentro del rock, bueno, aparecen una serie de tendencias muy diversas, ¿no? Desde lo que es el heavy metal, incluso algunos medios colocaban dentro del rock también a canciones de protesta que en realidad eran como baladas, ¿no? Pero por su contenido político o rebelde se las incluía dentro del rock. De cualquier manera, ¿a qué se debió? Es muy raro. En realidad en todos los países latinoamericanos hubo movimientos de rock. Es decir, es un mundo violento. Hay pobreza, hay riqueza, está cortado, es así. Lo que no necesariamente, y yo pienso que sí debe ser, la música de rock no tiene por qué ser agresiva. Es decir, no tiene por qué incitar a la agresión a la gente, ¿entendés? No tenés por qué. Ni tampoco incitar a la droga, porque no es salida para ninguno. Pegó mucho el rock, aparecieron grupos de adolescentes en ese entonces que gustaban de Kiss, gustaban de Queen. Entonces apareció una buena camada de músicos, nueva generación, principios de los 80, Trueno Azul, Ceteris, Fox, de los cuales de estos grupos todavía quedan señores músicos en el medio, ¿no? El Grillo Villegas, está Nicolás Mavri. La movida era complicada porque no existían los medios tecnológicos que hay hoy para montar una banda, mucho menos para poder plasmar un sueño en un disco, ¿no? Recuerdo que los Stratus eran envidia de todos porque eran los únicos que tenían instrumentos profesionales de nivel, equipos de sonido que nadie más tenía. La televisión privada llega en los años 80, deja de haber un monopolio de un solo canal de televisión y nace MTV y se empieza a democratizar la música a través de la televisión y las radios más importantes que producían toda la interacción de los jóvenes, la Panamericana y la Láser, empiezan a funcionar en los 80. Pensá que eran los 80, teníamos un bombardeo de FMs de música en inglés, música no tan cojuda como la de ahora, pero era música disco, ¿no? Esos años surge desde Cochabamba una fenomenal banda que ocupa los primeros lugares en las recientes radios en frecuencia modulada. Hablamos de Sacrilegio. Los rockers del colegio, ahí es donde nace el grupo, en realidad Sacrilegio. Mayormente ensayamos en la casa del guitarrista, Juan Carlos Fernández, y no, pues era con guitarras acústicas, todo era con guitarras acústicas. Yo tocaba batería y lo que hacía Juan Carlos en su comedor tenía unas sillas que eran bien acolchonaditas, ¿no? Tú armabas 3, 4 sillas y era tocar en las sillas, ¿no? Por el poco acceso a instrumentos musicales. El primer instrumento que compramos fue una guitarra que se compró Juan Carlos y la adquirió justamente de un grupo de cumbia. Era una Memphis de segunda mano y espectacular. Fue todo un logro para el grupo tener una guitarra. Claro, igual no ensayamos con esa guitarra porque no había dónde enchufarla, ¿no? Ahora sé que no debiste dejarme, estoy muriendo en vida y te extraño como la playa extraña al mar. Como un hombre que se siente solo y sin calor, sin amor.
Desde La Paz se forma la banda Lucas, que fue uno de los más representativos grupos del rock boliviano. Obtuvieron discos de oro, disco de platino por sus elevadas ventas. Solo beso, eso se sentirá. Hay un momento para el deseo y yo no quiero sentirte así. Otra banda conocida del rock boliviano de esos años fue Coda 3, que luego se llamaría Octavia. Te acercas igual que el viento a acariciar mi piel. Sueles encontrar la chispa que enciende el volcán. O sea, este era un movimiento que estaba naciendo, estaba creciendo en esa época, por los 90 se fue forjando, se fue armando todo. Y hoy en día, digamos, es lo más normal, solo que a nosotros nos tocó, digamos, un poco ser el motor de esto. A veces pienso que no se puede comprar lo que bajo el cielo no está. ¿Quién me podrá decir? Porque no sé, yo llegué a hacer una diferencia hasta el rock del 80 y el rock del 90. Me sentí mucho más afín con los grupos del 90 porque volvieron a ser otra vez contestatarios, empezaron a criticar las democracias corruptas. Estos héroes de los cuales nosotros hablamos en la canción no andan volando por el cielo con capa como Superman, sino que están al lado nuestro y son de carne y hueso. Viste la hermosura, el tema pegadizo y todas esas cosas. No está mal, ¿no? Pero me parece que los músicos tienen que estar más con la gente. Los ritmos andinos, fusionados con el rock heavy metal, están presentes también con Querembas, Armadura y Alcohólica, y sus contenidos arriesgados. Morirás, pelearás, lucharás, vencerás. La sangre del pueblo es hoy. El imperio atacó, destruyó y robó, sometió, humilló. Disparan al pueblo hoy. Entonces agarré y hormonalmente, como cuando es todo joven, me salí de la oficina, ¿no? Y decidí yo producirlo por mi cuenta. Y recuerdo de que tuvimos una buena acogida por el público, especialmente con canciones con Raza de Bronce. Entonces eso ayudó a que ese disco y más la incorporación de 2 videos más que habíamos editado, que sea un boom para Alcohólica a nivel local, nacional. Luchó con su sangre, su raza, por su libertad. En Latinoamérica la música del rock se ha convertido en una gran industria. ¡Que viva el rock and roll! Quiero verla de show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el ritmo. Pero también están los que no pierden la esencia de protesta, de ruptura, de confrontación, dirigida contra la sociedad hipócrita y moralista. Esa es la esencia del rock. ¿Alguien sabe por qué muere inocente esta vida? ¿Es que ha muerto el amor? ¿Es que no hay compasión? ¿O es que Dios se ha olvidado de ti? No voy a la guerra contra el peruano. No voy a la guerra, no voy a la guerra. No a la guerra contra Bolivia. No a la guerra contra Bolivia. No a la guerra, no a la guerra. Señor presidente, no a la guerra contra Bolivia. No queremos quedar de brazo cruzado, viste, solamente con la cancioncita, viste. Sería una utopía, viste. Se está haciendo realidad una especie de utopía. El aplauso grande es para nuestros obreros de Sanón, que demostraron que se pudo hacer posible esta lucha y que esta lucha continúe como ejemplo para todos nosotros. Voy a celebrar con el derrocado que se cuelgue, voy a
así de grande que estaba la música en los 90s, así de pequeña está hoy día en los 2000. Es extremadamente difícil. Creo que sufrimos de pobreza cultural, creo yo. Pobreza cultural de los músicos, pobreza cultural del público y pobreza cultural de los medios. ¿Y por qué digo pobreza cultural? Porque sucede un fenómeno muy lamentable en nuestro país, de que los grupos que coverean o que hacen tributos tienen mayor valor que los grupos que componen. Hoy en día tú compones y por más buena que sea tu música, es muy difícil imponer la música. Si las bandas de ahora no están funcionando es porque no tienen propuestas nuevas. Y si quieren proponer algo, es algo indie muy parecido a Zoe o a esta banda Mars Volta o lo que vino a hacer después. O sea, todas las bandas, o hasta de metal, te quieren traer propuestas como lo que hacía Sepultura en los años 80 o 90. Y el arte y la propuesta y del trabajo de cada día de un músico está olvidada, ¿no? Y es por eso que son grupos muy intermitentes que aparecen, hacen un boom, duran un año y no sabes más de eso. Y hay montonera de grupos que han estado en estos últimos tiempos y que no pueden surgir. Yo creo que no surgen porque creen que la cosa es así, chasquear y ya está todo hecho y no hay un trabajo. En ciertos momentos puedes estarte vos mismo cohibiendo de hacer buena música por prejuicios nomás, ¿no? O sea, por simplemente, no, si yo quería ser blanco, ¿no? Eso no. No creo que de eso trate el rock. Mucha gente dice un músico es para morir de hambre y demás. Pero si realmente uno sabe trabajar y le pone empeño a lo que está creando o está haciendo, le puede ir muy bien. Algo que te catapulte y que te ponga por encima es un buen producto y son buenas canciones y es buena composición. O sea, después viene la producción y todo lo que adorna el resto, pero si no partes de buenas canciones, quizás no llegues muy lejos. O sea, puedes tener una producción alucinante, pero no llegarás muy lejos, porque al final el producto no llega. Hay dos formas de hacer música, por ejemplo, ¿no? O sea, uno de hacer arte en general. Y aunque no crean, o estás de acuerdo con este sistema, con este mundo en el que vivimos actualmente, o no estás de acuerdo. Es simple, ¿no? O sea, y es una cuestión política para mí. Yo auguro realmente un gran boom todavía al rock nacional, porque existe ahora mucho talento, muchas más oportunidades de tocar en lugares, de ser conocido. Hay un movimiento nuevo y creo que muy bueno, sobre todo porque es más versátil, de gente que hace producción propia. Versátil, ¿a qué me refiero? Que se está haciendo música en español, en inglés, en aymara, eso es fantástico. Rock, obviamente, ¿no? Lo cuidarás, lo regalas a la tierra que te adoptó. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayuyama, El grande tiene que crearse un público ya más masivo, tiene que haber más tocadas, tiene que empezar a sacarnos. Nos vamos a subir al escenario un cacho. Y está bien, eso es natural. Y eso estoy esperando que hagan conmigo y con Panchi y con los Octavia, que vengan más jóvenes, con chiquitas, adolescentes que chillen y chiquitos que les cuenten a su generación cosas, que les llenen de canciones nuevas, que les cuenten, porque es diferente. Yo ya no sé qué pasa en la cabeza de los jóvenes, pues yo ya no soy. Somos cuarentones ahora todos. Es indudable. Pablo Brooks lo dijo. Y yo sé muy bien eso. El rock es cultura. Y va a ser cultura por muchos años. Siento crecer un fuego, aire nuevo a mi alrededor. Hoy ya lo he decidido. La vida solo me